que por demás no es fácil, un tema que es difícil, y no me imagino para las personas que les ha tocado implementar crisis con respecto a este tema, lo difícil que debe ser para ellos. De forma muy general hemos venido estudiando lo que es la protección de la familia del colectivo LGBTIQ+. ¿Por qué hablamos de protección? Porque estamos conscientes que estamos librando una lucha de carácter espiritual. Y como es una lucha, nosotros tenemos una responsabilidad de brindar protección, porque la esencia nuestra como creyentes es que somos administradores. Dios le ha delegado la responsabilidad de sus hijos, de su familia, y ante ello nosotros vamos a rendir cuenta. Por tanto, tenemos una responsabilidad que es la protección de la familia ante lo que constituye una amenaza que es el colectivo, porque podemos hablar que es un colectivo que está muy bien organizado y que está muy bien establecido. El texto que tomo como referencia, Génesis capítulo 1, si lo puede buscar el que trajo Biblia, y el que no tenga puede ir acercándose al que la tenga. Nos ponemos de pie un momento para darle reverencia a la palabra del Señor. El libro de Génesis capítulo 1, texto básico, el que pertenece a lo que es dentro del género bíblico, género de la narrativa histórica. Y si es un libro que pertenece al género histórico, podemos hablar que tiene peso desde el punto de vista científico, porque la historia como tal no cambia. Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y esta es la palabra clave: varón y hembra los creó Dios. Esta es una declaración contundente, absoluta, que no tiene ningún tipo de discusión. Varón y hembra los ha creado Dios. Es parte de nuestro credo, es parte de nuestra fe, y es una de las bases por las cuales nosotros tenemos la garantía de proteger la familia, que tenemos la palabra de Dios de nuestro lado. Por tanto, siéntase respaldado por Dios, siéntase respaldado por su palabra, que no estamos solos en esta lucha con respecto a lo que es la protección de la familia. Vamos a orar una vez más, pedir la bendición del Señor. Además, agradecido a la hermana que ya preparó el terreno, pero oramos una vez más. No se imagina lo difícil que es estudiar este tema, porque tiene carga, tiene componente espiritual. Hay temas que en lo personal no me gusta estudiar mucho, pero son necesarios. El tema de la demonología, cuando he tenido que impartir seminarios sobre demonología, y uno de los tiempos más críticos para mí fue hablar de la demonología egipcia en algún momento para un seminario. Fue difícil. Y este tema, le confieso, hermano, que también tiene carga espiritual, porque va en contra de todo lo que es el orden y el principio que Dios ha establecido en su palabra. Si le acompaña, levante sus manos, por favor, para que en señal de reverencia, en señal de reconocer la soberanía de Dios, me acompañe en esta oración. Padre Celestial, buscamos tu presencia, agradecido por este remanente, por este grupo de hermanos que nos acompaña el día de hoy, amigos, vecinos. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, más que información, más que documentarnos, sea una herramienta, mi Dios, donde el Espíritu Santo, que es el maestro, el intérprete, nuestro guía, pueda tomarlo para capacitarnos, Señor, en la responsabilidad que tenemos de hacer defensa, de hacer apologética, de presentar barreras frente a todas las artimañas y las amenazas del maligno. Pedimos bendición para cada uno de los padres y las familias aquí representadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Dios es bueno, el Señor es fiel. Entonces venimos avanzando en lo que es en la plenaria. Puede tomar asiento, por favor. Estamos hablando de proteger a la familia. Es un término quizás que pertenece al argot militar, protección familiar. Tenemos el texto clave que es Génesis capítulo 1, versículo 27. Y siguiendo con la exposición de la sesión anterior, con mis hijos no te metas. Cuando hablamos entonces de una declaración contundente, con mis hijos no te metas, a manera de introducción simplemente recordarles que cuando hablamos del colectivo LGBTIQ+, estamos hablando en primer lugar de un movimiento. Los movimientos tienen una característica: están constantemente en actividad. Es decir, no están estatizados como una secta o como una religión. Los movimientos normalmente están
en actividad, pero curiosamente este movimiento está siendo financiado y está siendo promovido por altas esferas de poder. Porque como les mencionaba, hay una agenda muy bien establecida, muy bien organizada, muy bien planificada y buscan de una forma u otra que este movimiento vaya creciendo en el tiempo y vaya logrando espacio. Entonces, en primer lugar, es un movimiento, pero también, visto desde otro punto de vista, es una ideología. Las ideologías tienen una característica. Las ideologías buscan cambiar mentalidades. Todo proceso ideológico busca modificar pensamientos. Y en este caso, el colectivo es un movimiento ideológico que busca básicamente modificar el diseño original de Dios. Porque están apelando a no ciencias exactas, sino a otro tipo de ciencia, porque ellos sostienen que el proceso como tal de la sexualidad, la identidad sexual responde a una construcción social. Cuando sabemos que la biología, la anatomía, la genética, todo nos establece que hay un orden perfecto y no puede ser alterado. Entonces ese es un movimiento ideológico, pero también mencionamos en la clase pasada que es una religión, tiene todas las características, tiene todos los componentes para ser una religión. En este caso es una religión laica, porque tiene todos los componentes, tiene símbolos, tiene lenguajes, tiene creencias, que la religión busca siempre como fin ganar adeptos, expandirse y lo más importante, que como religión tienen una plataforma mediática. Tienen a Disney, que es uno de los mayores laboratorios que trabaja en función de tratar de proyectar. Lo interesante es que en medio de esta lucha, el gobernador de Florida, George DeSantis, le estableció multas como tal a ese imperio llamado Disney, porque ellos gozaban incluso de hasta libertades fiscales. Y es una forma de establecerle y obligarle a cumplir leyes estatales en Florida. Pero también es una gran empresa porque maneja filosofía de gestión. Tienen estrategias, no solamente estrategias a corto, a mediano y a largo plazo, sino que también tienen objetivos. Y como objetivo buscan lo que es deformar el diseño original de Dios, implantarse como un sistema mundial y por supuesto como movimiento ideológico, religioso y como empresa que busca unos objetivos. Detrás de todo esto no es otra cosa que un plan de Satanás. ¿Por qué es un plan de Satanás? Porque detrás de todo esto está Satanás, que busca luchar contra Dios, contra ese modelo original, que no solamente es el hecho de que es la identidad como tal entre un hombre y una mujer, sino que también busca atacar la reproducción, que fueron principios establecidos en el libro de Génesis. Varón y hembra los creó Dios para efectos de multiplicación. Entonces es una estrategia muy bien definida de parte de Satanás, y por tanto se ratifica lo que dice el libro de Efesios, que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra todo un sistema jerárquico que está bien establecido, y en este caso Satanás, que está operando a través de este colectivo. Hemos entonces hablando de proteger a través del Génesis. Con mis hijos no te metas. ¿Qué le propongo yo a usted en esta noche? Entendiendo entonces que mi análisis, después de considerar lo que es esta plenaria, puedo llegar a una propuesta, a una tesis para ustedes. Es el hecho de que tenemos una responsabilidad. Forme sus hijos para el bien, para que el diablo no los deforme para el mal. Aquí no tenemos dos caminos. Hermano, forme a sus hijos para el bien, para que el diablo no se encargue de deformarlos para el mal. Esa es la propuesta que yo le presento a usted en esta noche, y consideramos cuatro aspectos con respecto a lo que es la protección de la familia contra el colectivo, con nuestros hijos. Con mis hijos no te metas. Aspecto número uno, cuando hablamos de la protección, aspecto número uno, hacemos una breve síntesis para aquellos que no pudieron estar en la primera sesión, una breve síntesis donde establecemos unas bases teológicas muy contundentes con respecto a lo que es la homosexualidad. La base teológica, partimos de que este problema no es nuevo, ha estado presente en la historia desde muy atrás, desde allá del libro de Génesis. Al menos tres sociedades importantes lucharon contra Dios. La sociedad prediluviana, la llamada Babilonia de Nimrod, un hombre que fue caracterizado por ser un líder, el primer dictador registrado en la historia. Nimrod
Él quiso establecer un mundo a espaldas de Dios, y la esencia del mundo prediluviano es buscar el placer sexual como propósito, como centro de vida. Ahí esconde una filosofía hedonista, el hecho de que el placer sexual era la razón de ser, lo que movía la esencia de la vida. Y esto nos permite a nosotros tener presente que esta sociedad buscaba el placer sexual, básicamente. Quizás muy similar a lo que vivimos el contexto de hoy, donde generaciones jóvenes pareciera que el sentido de la vida fuese simplemente disfrutar del placer sexual. Y esto me permite a mí establecer un principio teológico. La sexualidad fue creada por Dios. Por tanto, es un don. Nosotros gozamos de un don muy especial, que es la sexualidad, pero todo lo que Dios crea le pone orden. Así como hay reglas desde todo punto de vista, aún nuestra sexualidad tiene reglas y tiene orden. Entonces, por tanto, debe ser manejada bajo el orden de Dios, bajo los principios que Dios ha establecido, en contraste con esa sociedad que quiso vivir bajo sus propias reglas y la sexualidad vivirla de forma desenfrenada. Nos encontramos también con las sociedades del Valle de Sidín, Sodoma, Gomorra. La esencia del pecado, la homosexualidad por la cual está estigmatizada Sodoma y Gomorra, lo que llevó a la homosexualidad fue el ocio. El ocio, y hay varios factores: el ocio, el egoísmo, la riqueza. Es decir, se unieron varios factores: la prosperidad, el egoísmo. Y se ha comprobado que cuando las sociedades prosperan se vuelven egoístas. Lo observamos a la luz de la migración venezolana. Venezuela es un país interesante. Hospedamos y recibimos a toda clase de personas: portugueses, italianos, ¿qué más? Chinos, árabes. Perdónenme si voy un poquito acelerado, pero tenemos que información y tenemos que ganar tiempo. Pero aquí hemos recibido, y a nadie se le asomó condenar a colombianos, ¿qué más? Norteamericanos no tanto, pero aquí vinimos de todo. Pero el venezolano ahora, que le ha tocado emigrar a Chile, a Ecuador, a Perú, nos tratan y nos discriminan porque ellos creen que están un poquito mejor que nosotros. Y las sociedades, cuando prosperan, ¿sabe qué pasa? Se vuelven egoístas. Cuando las familias logran, si no están bien cimentadas, logran prosperar, tienden a convertirse egoístas. Y si sumamos egoísmo, ocio, allí hay un caldo de cultivo que fue lo que llevó que a Sodoma y Gomorra cometieran el pecado como tal de la homosexualidad. Y entonces esa es una realidad presente. Si usted tiene un joven, un niño que pasa mucho tiempo sin hacer nada en el teléfono, ociosidad, eso es como que ir preparando un terreno para que ese niño, si no es controlado en cuanto al uso de tecnología, no sabemos qué puerta pueda abrir. Y nos encontramos con una tercera sociedad, que es la sociedad romana, que ellos buscaban el éxito, la autorrealización, pero sin tener presente a Dios. Entonces, tres sociedades que nos indican tres principios muy importantes. La sexualidad es un don creado por Dios, pero tiene reglas. Segundo, básicamente tenemos que respetar esas reglas para que hayan puertas de bendición. Si respetamos el orden de Dios, si vivimos bajo las reglas que Dios ha establecido, yo le garantizo a la luz de la palabra que en su familia se van a abrir puertas de bendición. Amén. Porque Dios honra a los que le honran. Y también el hecho de tener presente a Dios en cada una de las esferas de nuestra vida, en todos nuestros proyectos personales, aún en los planes de emigrar, tener presente a Dios en cada una de estas realidades. También nos encontramos con que tenemos que dar respuesta a lo que es el contexto presente, el contexto contemporáneo. Le explicaba que hay una agenda progresista del nuevo orden mundial. Esta agenda está muy conectada con lo que es la guerra en el este de Europa entre Ucrania y Rusia. Eso está muy bien organizado. La vacuna, el proyecto experimental de vacuna de COVID-19, los descarrilamientos de trenes en Estados Unidos. O sea, todo es parte de una agenda muy bien planificada. Porque le confieso, hermano, con mucho interés, que antes del COVID-19, antes de que se declarara la pandemia, los eventos venían sucediendo. Porque si nos remontamos un poquito al aspecto escatológico, la Biblia utiliza la figura de las 70 semanas de Daniel para indicarnos que hay un reloj profético
Dios tiene un reloj profético en el cual se van a cumplir los tiempos. Nosotros vivimos una pausa en ese reloj profético, pero curiosamente, cuando se establece el Estado de Israel en 1948, el reloj profético de Dios comenzó a avanzar para indicarnos que se acerca el evento más inminente que la iglesia espera, que es el arrebatamiento. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Es la mayor esperanza, es nuestro mayor anhelo. Pero a partir de que Israel se establece como nación, pero específicamente después del COVID-19, que los grandes hombres poderosos le llaman el gran reseteo, los eventos están empezando a correr de forma muy rápida, que en lo personal se me hace muy difícil hacerle seguimiento, porque una noticia termina opacando a otra, una realidad termina opacando a otra, y la homosexualidad se está desatando como una pandemia que ya uno pierde la capacidad de asombro. Quizás se ha viralizado el caso del hombre de 52 años con unas cinticas, con una teñido el pelo de rosado, con unas tiritas, que dice que es una niña de 6 años. No sé si algunos lo han visto ya, está muy viralizado. Y es una mezcla extraña, dice que es pansexual, demisexual, a género, una cosa que uno dice simplemente esto es un pozo del abismo del cual no hay fondo. Y frente a esta agenda, frente a esta ideología, frente a esta religión, simplemente establecemos 3 principios más. El orden de Dios es inalterable. Lo intentaron las sociedades antiguas, no pudieron, porque si Dios dijo varón y hembra los creó Dios, es un principio que no puede ser alterado. Y si vivimos bajo ese principio, podemos entender entonces que estamos descansando en verdades absolutas, en principios universales que no van a ceder, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y va a venir tiempos y toda clase de cosas, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer. Algunos han pronosticado que la Biblia va a caducar. Y uno de ellos fue un filósofo francés que dijo que en algunos años la Biblia iba a desaparecer. Y sabe lo interesante, que ese señor se murió. Y en la casa de ese filósofo francés fue comprada por una casa editora bíblica para imprimir Biblias. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano, amigo, no se sienta solo. Tenemos y descansamos nuestra fe, nos apoyamos en una roca firme que son los principios eternos que ha establecido el Señor, sus verdades absolutas, y frente a una agenda, a una ideología y frente a una religión contemporánea, nosotros descansamos en una relación personal. Una relación donde el Señor conoce nuestras necesidades. A través de su Espíritu Santo Él puede liberar cargas, Él puede cambiar pensamientos, romper paradigmas. Y frente a todo proceso ideológico que busca corromper la mente humana, está la relación personal con el Señor, donde el Espíritu Santo va renovando pensamientos. Y no hay caso que no pueda ser sanado, ni restaurado, ni liberado bajo el poder de Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces, esta es una breve síntesis de lo cuales son nuestros fundamentos teológicos, no solamente desde el pasado, sino también en el presente. Aspecto número 2. Vemos cuáles son algunos causales. Este es el aspecto más complicado del tema, porque lamentablemente no hay información. Y si la hay, no la van a presentar. Un amigo, él me dice, podemos trabajar en un proyecto para que esta información esté disponible, pero ¿cuáles son las causales? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué factores? Porque ya vemos que hay circunstancias externas que están trabajando, una agenda, un plan, una ideología, un proyecto religioso que está trabajando para querer corromper, pero hay factores personales que ellos conocen. Esta gente que maneja lo que es el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, ellos saben cuáles son los factores por donde pueden entrar, porque están viendo las grietas que hay en la sociedad y las cuales ellos pueden aprovechar. Como le decía, no hay mucha información, es un proceso de ir recabando información en el tiempo. Y algunas décadas atrás
digamos que los factores que propiciaban conductas desviadas, que deshonraban el diseño de Dios, conductas que promovían la homosexualidad, eran pocas. Una de ellas, curiosamente, es la promiscuidad sexual. Cuando hablo de la promiscuidad sexual, recuerdo que para mí una serie muy famosa de la época de los 80, no sé cuántas personas hay de los 80 acá, una serie policial llamada Miami Vice. Si alguno se acuerda de esa serie, yo creo que sí, ¿no? Miami Vice, donde había un personaje llamado Sonny, que él se declara homosexual, pero él viene de llevar toda una vida promiscua. Detrás de la promiscuidad no hay otra cosa que una exposición temprana a contenido sexual. Cuando una persona es promiscua sexualmente, uno debe evaluar que a lo mejor hay exposición a contenido sexual o ha visto en hogares prácticas sexuales. Eso sucede mucho en hogares que de una forma u otra no hay privacidad y los niños duermen casi que con los padres y comienzan a observar cosas que no deberían observar. Lo mismo que hay situaciones como carencias, hogares disfuncionales, también hay inmadurez, hay incluso componentes psiquiátricos, trastornos narcisistas, no hay límites en cuanto a personalidad, hay abuso. Es decir, que la promiscuidad de una forma u otra fue abriendo puerta a la homosexualidad porque hay muchos factores que estaban escondidos en la promiscuidad. Y muchos hombres que se jactaban de ser mujeriegos, al final terminaban, perdón, del otro lado. Más claro no pudo, así como hablamos en términos criollitos, terminaba del otro lado. Y así le ha pasado a muchos artistas. Entonces, en las décadas atrás, esto era un factor, por supuesto, porque como la sexualidad tiene un orden y tiene normas, cuando se trascienden esas normas, evidentemente se le abre puerta al pecado y vienen otra clase de desviaciones. Pero el factor que siempre ha sido, digamos, el detonante, y es aquí donde nosotros tenemos que estar siempre en alerta, ha sido el abuso sexual infantil. El abuso sexual, en el caso de las damas, gran parte se habla de un porcentaje muy alto, por supuesto, cifras que no están actualizadas, pero un alto porcentaje de las mujeres que se dedicaban a la prostitución vienen de una experiencia de abuso sexual. Es decir, que hay una desviación, hay una situación de corrupción en cuanto al modelo sexual establecido por Dios por una experiencia traumática. Pero en el caso del masculino, en el caso del hombre, la tasa de homosexualidad responde también a una situación de abuso. Normalmente el abusador, porque estos son ciclos, son ataduras y son ciclos que se van repitiendo, donde el Espíritu Santo de Dios es el que tiene el poder para romper este tipo de ataduras. Normalmente el abusador, en algún momento él también ha sido abusado. No pretendo justificarlo, porque él va perfeccionando su técnica, él va cada vez cargándose más de pecado, pero normalmente el abusador es una persona que viene también de una experiencia de abuso y lo que hace es proyectar, repetir la experiencia de abuso en otra persona. Entonces hay un antecedente, pero también el hecho de que es muy importante tener presente que hay exposición a contenido sexual. Por eso es que es muy importante. Ahora, existen realidades. Yo tengo 48 años. Recuerdo que cuando el joven quería exponerse a contenido, tenía que ir a un puesto de revista. Estoy hablando con los caballeros, ¿ok? Tenía que exponerse a un puesto de revista y eso implicaba que no lo vieran los vecinos. Tenía que disfrazarse, escondía la revista, la metía debajo de la colchoneta. Esas son experiencias que vivió gran parte de la juventud. Y muchos muchachos cristianos, uno quería saber la integridad de ellos, uno llegaba al cuarto y levantaba la colchoneta. Ajá, aquí las encontré, las revistas. ¿Me explico bien? Pero ahora la cosa ha cambiado. Ya los puestos de revistas desaparecieron, pero ahora con un teléfono basta un clip y hay acceso a información de contenido. Esto es un peligro porque le da acceso a un clip a contenido sexual que evidentemente puede
propiciar, abrir puertas para toda clase de abusos, dejando en claro, le estoy adelantando información, que los abusadores cada vez son de menor edad. El más reciente, un niño de, no quiero equivocarme en la edad, ¿cuánto? 11 años ya cometió abuso sexual. Y la tendencia es que está bajando la cifra, la edad del abusador. Entonces, ¿dónde está el peligro? Que hay unos causales y eso lamentablemente deforma, destruye el modelo sexual que Dios ha establecido. ¿Y qué pasa con la persona abusada? Una palabra que hay que buscar la palabra correcta, porque el tema de la lucha espiritual está muy mal manejado teológicamente, pero sí hay una carga espiritual. ¿Por qué razón? Recuerde que hay un texto que me dice, en partiendo de Corintios y segundo a los Corintios, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Es decir, que cuando hay una unión íntima en pareja, hay una unión. ¿Verdad que sí? Según Corintios me lo está diciendo y me lo dice más adelante. No son una gente, yo decir cuál. Y asoma allí un elemento llamado Belial. Belial está asociado a lo que es desórdenes sexuales. Entonces, cuando un abusador, cuando un violador maltrata a un niño, lastima a un niño, evidentemente hay carga que le va a destruir. Y eso implica que no solamente tiene que pasar por un proceso de restauración, sino también de liberación. Porque hay carga espiritual que se deposita en el niño. Por eso es que esto es muy, muy delicado. O sea, esto no es simplemente manejarlo desde el punto de vista terapéutico, que es muy importante, sino que hay un elemento de carácter espiritual que afecta y que va a necesitar liberación. Los casos que yo he tratado, que no son niños, son adultos. El último fue compañero de clases en un instituto teológico, un hombre ya de 50 años, que cuando tuve la oportunidad de ministrar y de orar por él, él dijo: yo sentí que algo se quebrantó dentro de mí y por primera vez en 40 años me siento libre. Gloria sea a Dios. Estamos hablando que hay un componente espiritual. Por eso que se condena bíblicamente lo que es la unión libre, la promiscuidad, porque hay toda una carga espiritual y emocional. Lo mismo que la prostituta. La prostituta viene recibiendo toda clase de carga emocional y espiritual de cada persona con la cual tiene un encuentro. Eso significa que por alguna razón Dios estableció límites y estableció orden en cuanto a lo que es la vida sexual. Amén. Esto es incómodo, para mí es incómodo tener que decirlo, pero es una realidad. Entonces, lamentablemente el abuso sexual sigue siendo la puerta por el cual está propiciando conductas desviadas. Le sumamos otros elementos. La disfuncionalidad en el hogar quizás no en la misma medida. Siguiente, por favor. No en la misma medida que el abuso, pero la disfuncionalidad en el hogar. Se entiende que hay algunos modelos de gobierno de hogar. Algunos hablan de 6 modelos de hogar. Yo menciono al menos los dos más peligrosos. En todos los tratados de psicología que pude revisar, desearía que se incluyera el modelo bíblico como modelo de hogar, porque es el modelo más perfecto que existe y es nuestro manual. Pero está el modelo de hogar autoritativo. Por supuesto, este es una menor escala. El hecho de que cuando hay padres que trascienden la autoridad y se convierten en autoritarios, el autoritarismo, eso va a propiciar en algunos casos que se repite el patrón, que el hijo se convierte en una persona también de carácter autoritario, pero también puede generar lo contrario, un antivalor. Y conozco casos, lo triste que fue el hijo de un amigo pastor, muchacho ya de 25 años, hijo de un amigo pastor, que él está vinculado a la vida homosexual como una forma de castigar a su papá, porque su papá era un hombre, o es un hombre que hasta la fecha es un hombre conflictivo, problemático, un hombre legalista que por todo pelea, y su hijo de una forma u otra lo está castigando. Por supuesto, él cree que está castigando a su papá,
Pero en el fondo no solamente está arrastrando a su padre, él mismo se está yendo al abismo como una forma de rebelión. Entonces entendemos que el hogar autoritario no es el mejor modelo, pero también hay otro. Primera de Pedro nos da unas reglas claras. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que no, la Biblia no avala los hogares autoritarios. El marido tiene que ser un caballero. En el noviazgo los hombres son unas palomitas. Sí, señor. Y la rosa. Bueno, eso, yo creo que eso es lo que se practicaba, ¿no? La rosa, abrir la puerta, palabras dulces. ¿Verdad que sí? Incluso más atrás la cartica, que se hacía la cartica. Yo todavía era con mensajes de texto. La cartica, y le abría la puerta y camina del lado de la acera. Ahora, apúrate, mujer, que llegamos tarde. Hombres, no pierdan ese romanticismo, porque si hay algo que hay que tenerle miedo es a la oración de una esposa. ¿Sabe usted eso? Los hombres de ella me miran raro. Si hay algo que hay que tenerle cuidado es a la oración de una esposa. Cuando una mujer dice: Señor, te lo entrego en tus manos. Ay, escóndase. Porque cuando una mujer ora, ay, Señor. Entonces no es el autoritarismo, no es gritando, no es imponiendo que se logran las cosas. Pero también está el otro extremo, el hogar sobreprotector. Quizás ya el hogar, pasa la siguiente. El hogar autoritario ya ha perdido como que vigencia en el tiempo. Sí los hay, pero ahora la tendencia es un hogar siguiente, el hogar sobreprotector. Que entiendo que todo tiene un orden, ¿no? Usted tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos, ¿no? Pero llega un momento que a veces, si se trascienden los límites de sobreprotegerlo, puede generar el efecto contrario. Hijos frágiles, hijos inmaduros, hijos con tendencia incluso a ser afeminados. El hecho de que están sobreprotegidos, no fueron formados en el caso del hombre, no están formados para ser hombres, sino todo es muy delicado. Y una dependencia patológica, una dependencia tóxica. Ese hijo está buscando, cuando se case, está buscando es una segunda madre que lo proteja. Y no quiere asumir el papel de cabeza de hogar, de rol, sino que está buscando una segunda madre. Entonces, los dos extremos son malos. De los 6 modelos que pude investigar de modelo de hogar, no encuentro el bíblico. Lamentablemente, habrá que hacer algo, hacer campaña para que la gente sepa que hay un modelo bíblico que no es otra cosa que el modelo teocéntrico, porque en la familia el matrimonio es un triángulo. Dios es la cabeza, está el esposo y está la esposa, y de allí vienen los hijos. Entonces, estos eran factores que décadas atrás propiciaban homosexualidad. Pero décadas más recientes, siguiente por favor. Principios bíblicos: someteos unos a otros en el temor del Señor. Esposas sujetas a sus propios maridos. Porque no solamente aquí la cosa es para los hombres. Esposas, sujétense. Amén. Me escucho. Amén. Ay, no está fácil esto. Siguiente. Vemos entonces que en décadas recientes el abuso infantil sigue estando como la puerta abierta. Por eso que esto es una alarma para ustedes. A la hora de proteger a la familia, ya saben que esta es una puerta que está allí latente. Les destacaba que el agresor cada vez es más joven. Según el Observatorio de Violencia en Venezuela, estamos hablando de 700 a 1400 casos. De los que se denuncian, porque me imagino que la cifra debe ser quizás hasta 5 o 6 veces más de los casos que no se están denunciando. Entonces vemos que esta es una puerta donde Satanás se está aprovechando para destruir. Está el divorcio de los padres, que hablamos ya más de un 50% en Venezuela. Las secuelas que deja el divorcio según la edad, de 3 a 5 años, soledad, culpa, miedo. Si observamos, hay una agenda,
hay un plan, que ellos están observando todas estas carencias, están observando estas grietas y por allí es que están aprovechando para lanzar su campaña mediática, lanzar su estrategia para ir captando esta población que es vulnerable. Soledad, culpa. A la edad de 12 años entra la crisis de la confusión y en algún momento a partir de los 12 años hay crisis depresiva y es cuando el niño comienza o el adolescente comienza a desarrollar vida sexual como parte de todo este desorden que es propio del divorcio de los padres. La Biblia establece unos causales muy limitados con respecto al divorcio, Mateo y Corintios. Y cuando se habla del divorcio hay que manejarlo bajo ese ojo de aguja, bajo esa lupa que se establece el divorcio. Y lo que está sucediendo es el síndrome del insecticida, que las hormigas contrataron al insecticida para que acabara con los bachacos. ¿Y sabe lo que hizo el insecticida? Fumigó el jardín. ¿Y quiénes se murieron? Los bachacos y las hormigas. El divorcio es una granada que acaba con todo. Básicamente, las víctimas, el esposo, la esposa y quienes más sufren, básicamente los hijos. No estoy diciendo que no existan causales, existen unas causales muy excepcionales que se tienen que manejar a la luz pastoral para permitir estos casos. Vamos con actualmente, con la situación actual. Por favor, la siguiente. Vimos décadas atrás, décadas recientes, actualmente la cosa anterior. La cosa, hermano, está complicada. Porque ya no hablamos ni de 2 ni de 3 causales. Ahora se le suman una serie donde el abuso sigue estando presente como puerta abierta. Y ojo que esta es una alarma que nos está indicando que por aquí Satanás está trabajando. 90% según el observatorio religioso sucede en el hogar o personas cercanas. Pero también nos encontramos con un segundo factor, que es la sobreinfluencia mediática. Hay todo un trabajo de parte de toda esta gente que maneja estas organizaciones, donde lo que el general chino llamado Sun Tzu dijo: la forma de ganar una guerra es a través del engaño y de la distracción. Yo pienso que Sun Tzu estuvo inspirado en Satanás, porque Satanás es el padre del engaño y de tener entretenida y distraída a la iglesia. Y básicamente a través del engaño y a través de las distracciones busca desconstruir el modelo familiar para captar a esos miembros vulnerables que son víctimas de divorcio, que son víctimas de abuso, y nos encontramos con algunas realidades. Anton LaVey, el fundador de la llamada Biblia satánica, él estableció en Estados Unidos, que es un país con antecedentes cristianos, estableció en Estados Unidos una iglesia satánica. Él dijo: la mejor manera de ganar a un niño al satanismo es a través de la mentira, el engaño y la fantasía. Y para rematar, un señor llamado Jesús Adrián Romero, que cada vez le pierdo la fe, pasó a ser ya sacado de mi lista porque cada locura supera a otra. Él dice que Dios se le revela a los niños a través de los cuentos de magia y de las hadas madrinas. Definitivamente, no sé qué cosa está consumiendo ese muchacho. De verdad, y perdone lo incómodo de este comentario. El engaño, la distracción, como parte de toda una campaña de sobreinformación, de captar esa población vulnerable, nos encontramos con lo siguiente. A ver, vaya avanzando, por favor. El modelo bíblico familiar está conformado por padre, madre, hijo y mascota. El núcleo familiar. Pero resulta que ahora tenemos modelos. Calvin Klein, fíjese en la campaña Día de las Madres año 2022, donde la mujer es un hombre y ese hombre es una mujer. O sea, es aquí una confusión de roles. En Colombia, ese hombre que está embarazado es una mujer y la mujer es un hombre. O sea, esto es una imagen bizarra. Bizarra tiene que ver con algo sobrecargado, burlesco. Esto es una burla contra el principio y contra el orden de Dios. Así se vestía una familia, se veía la familia en los años 40 y vean estas cosas. Eso es un drag queen, que es lo más extravagante, lo más burlesco que existe en la categoría del colectivo.
Simplemente para que vea cómo se quiere trabajar en deformar, ridiculizar. Y entonces, si usted maneja un hogar bajo los principios cristianos, no solamente se van a burlar, sino en países aparentemente civilizados, que son modelos, como el caso de Noruega. Yo firmé parte de una petición donde más de 50,000 personas se sumaron en el año 2014, donde una familia cristiana que tenía parte rumana y parte noruega tenían 5 hijos. El hombre era pastor evangélico y le quitaron sus 5 hijos. El Estado, el Barbenep, o el Ministerio de Bienestar Familiar, le quitó sus 5 hijos y los mandó a un refugio. Y la razón por la cual se los quitó era porque estaban siendo formados con principios que eran muy radicales para la sociedad. Estaban siendo formados con principios bíblicos. Noruega, que es un país aparentemente civilizado y que es un modelo de país que quisiéramos tener, y bajo la presión internacional lograron recuperar sus 5 hijos. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Escapar de Noruega, porque si regresaban le quitaban a sus hijos, por decirle a sus niños que existen 2 géneros, varón y hembra. ¿A dónde estamos llegando? También nos encontramos con una tercera. Vaya siguiéndome, por favor. Entonces ya no solamente nos encontramos con abuso, con sobreinfluencia mediática, está un contenido sexual. La pornografía está presente en todas las esferas, redes sociales, imágenes, televisión, para vender cualquier cosa, desde una tuerca, un tornillo. Todo tiene que ser explotación sexual. Y básicamente la pornografía tiene unos efectos terribles. La tasa de divorcios que se está generando es consecuencia de lo que se llama la maldición del siglo XXI, que es la pornografía. Ahora tenemos modelos webcam, a quien las llaman emprendedoras. Una maestra de escuela gana 30 bolívares, 130, pero una modelo de webcam puede ganar hasta $20,000 mensuales con simplemente exponer su cuerpo en una cámara. Eso genera conducta inestable, desórdenes hormonales, porque tenemos hormonas que se encargan de estabilizarnos, como la serotonina. Y cuando hay exposición a contenido sexual, ese desequilibrio hormonal se desata producto de eyaculaciones y genera todo un desorden, un desequilibrio. Y un niño se puede observar cuando está teniendo prácticas o está absorbiendo contenido, porque cambia de conducta, se vuelve irritable, se vuelve inestable, que son señales que indican que ya el niño está abriendo puertas a este tipo de cosas. Adicciones. Y como son adicciones, tal cual como la droga, llega un momento que los contenidos que se ven no van a satisfacer y necesita más. Y es cuando viene homosexualidad, pedofilia, zoofilia, como ya es en Alemania, que ya están protestando porque el colectivo que lleva el signo plus está indicando que le está abriendo puertas a todos. Ya en Alemania están pidiendo que se legalice la zoofilia, que vendrá después. Y están ocupando todos los espacios. Entonces ya tenemos 3 causales que usted tiene que observar, que le están abriendo puertas: abuso, sobreinfluencia mediática, contenido sexual, drogas, rebeldía, que ahí es donde entran las llamadas tribus urbanas, la subcultura, con todo lo que es estos grupos llamados de subcultura, tribus urbanas, emos, góticos, punk. Aquí tenemos uno muy popular llamado los tukis. Esto ha generado todo un problema psiquiátrico, porque hay problemas siguientes. Hay problemas de licantropía clínica. Hubo un momento, esto fue un boom, donde los adolescentes y los jóvenes tenían sueños o aspiraciones de convertirse en vampiros o hombres lobos, zombies y todo este tipo de cosas que van degenerando lo que es el diseño de Dios. Frente a esto tenemos 2 reacciones. Uno, vaya avanzando por favor. Tenemos algunas reacciones. Me llama la atención que hay influencia satánica directa, porque la pornografía ahora tiene componente sexual satánico, porque muchas actrices porno promueven el satanismo de forma abierta. La Barbie Baphomet, ¿alguno la ha visto? ¿Qué es Baphomet? Es algo no es fácil lograr extraerlo, pero en las sociedades secretas, como los masones, los Illuminati, ya después de un grado muy alto, los masones tienen espacios en toda Venezuela,
Jesús Enrique Lozada, Rufino Blanco Fombona, Simón Bolívar, Andrés Bello. Hay niveles, hay grados que es una copia de lo que es la esencia del gnosticismo, porque el gnosticismo dice que había una escala de conocimiento y había que apelar a una deidad para que le diera un conocimiento, y esa deidad lo conectaba con otra deidad hasta ir llegando hasta arriba donde estaba el conocimiento superior. Más o menos las sociedades iniciáticas como los masones, ellos manejan grado 1, grado 2, grado 3. Cuando lleguen a altos grados, de los pocos masones que han logrado salir de esta sociedad, ellos hablan de pactos con Baphomet, que no es otra cosa que una mezcla entre, esto es algo así como teriomorfismo egipcio, parte humana, parte animal, donde es un macho cabrío. ¿Por qué un macho cabrío? Recuerda que Jesucristo se presenta como cordero y Satanás busca presentarse como cabra. No obedece, no respeta, rebelde, en contraste al carácter pacífico, noble del cordero. Muñecos con niñas, muñecos femeninos con miembros masculinos. Es decir, el satanismo está invadiendo de forma directa y está afectando la mente de muchas personas. Siguiente. Aquí nos habla, ¿no?, de que esto va a ser algo fuerte, indicándonos que es un proceso progresivo satánico. Este caso es Tel Aviv. Siguiente, por favor. El caso de Tel Aviv se le llama la Sodoma y Gomorra, la futura capital mundial. Tel Aviv, siguiente, hermano. Israel está cada vez más siendo arropada por todo lo que es la cadena esta del colectivo. Vamos con el aspecto número 3. Hablamos de apologética. Cuando hablamos de apologética, la palabra apologética tiene que ver con defensa. Ya vimos una síntesis de lo que es nuestras bases teológicas. Vimos algunos causales que ya, si usted observa, hay muchos factores. Si usted pudo observar, ya no solamente es el abuso, la promiscuidad, sino que hay toda una serie de factores que están luchando en contra de los principios del Señor. Por tanto, es una lucha espiritual. Hacemos y hablamos de apologética. Apologética no es otra cosa que defensa. ¿Y cómo podemos defender? Mateo 19:4 dice: Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tenemos entonces una respuesta apologética, una respuesta bíblica, el hecho de que existe un diseño original. Vaya a la siguiente, por favor. Existe un diseño original. Y aquí entra un aspecto. Si usted tiene alguna contribución, bien recibida será de parte de su servidor. Porque cuando hablamos de los componentes de la sexualidad, la diversidad de género y el colectivo pretende abrir el espacio y hablar de muchos y muchos componentes. Pero en líneas generales partimos de lo que es el género sexual. Cuando hablamos del género, estamos hablando de que hay una dimensión científica que es muy exacta. La medicina, la genética, la biología, que hay casos incluso que ya hasta ellos los quieren hacer callar, el hecho de que nosotros gozamos de una estructura citogenética que diferencia, es un código genético que establece la diferencia entre dos personas, varón y hembra. Es un código que está establecido por Dios. Y ese código ahí está registrado con las siglas XY y XX. De ahí parte la esencia de todo, donde se va a diferenciar. Me llama la atención que en España hay un colectivo muy particular de unos jóvenes que ellos interpusieron una demanda porque quieren separar los gallos de las gallinas. Porque dicen que los gallos están violando a las gallinas. Entonces los gallos lo quieren tener aparte y las gallinas aparte. Esa misma persona, ella misma cuenta que en su experiencia tuvo 30 días sin poder entrar a su casa. ¿Por qué? Porque si ella colocaba la llave y abría, estaba violando la puerta.
Entonces no quiso entrar a su casa para no violar la puerta. O sea, unos niveles de locura. Entonces hablamos de que la cerradura y la llave simplemente es una evidencia de que existen géneros que se complementan para efectos y tenga propósito. Y entonces esa dimensión científica me permite ver que a través de esos cromosomas se van a generar unas hormonas que son unas sustancias químicas que van a definir esa diferencia entre hombre y mujer, porque la testosterona es lo que básicamente determina algunos aspectos masculinos y el estrógeno junto a la progesterona va a determinar algunos aspectos femeninos. Y si a eso vamos, entonces todo esto sumamos al hecho de que hay un órgano reproductor, el hecho de que la mujer posee ovarios, el hombre posee próstata, testículos, que son una marca genética, es un código establecido por Dios, reconocido científicamente, es un principio universal, es un orden establecido que no puede ser ni ignorado ni pasado por alto. Y de dónde viene el esperma y dónde viene el óvulo. Estamos hablando de ciencia exacta que no puede ser ignorada. Pero entonces, si la ciencia, simplemente la ciencia está confirmando lo que la Biblia ya dijo hace mucho tiempo: varón y hembra los creó Dios. Entonces, cuando hablamos de el género, estamos hablando simplemente de que existen dos personas con particularidades que las hacen únicas. Entonces, desde el punto, si le complementamos siguiente, desde el punto de vista de la dimensión teológica, esa marca hace que nosotros tengamos un aspecto espiritual, mental y emocional. Por eso es que cuando se trata del abuso hay que buscar el aspecto espiritual. Y cuando hablamos del problema de homosexualidad, todo parte de un problema espiritual, una lucha con Dios de no aceptar lo que Dios ha establecido. Lo triste es que no acepto lo que Dios estableció, pero pretendo que la sociedad acepte lo que yo quiero imponer. Y si sumamos no solamente esto, siguiente, sino que hay un eje normativo material, y esa genética establece una contextura, establece fuerza, músculos, tono de voz, es decir, todas unas características no solamente internas, sino externas. Hay algunas demandas, sobre todo la crisis se está presentando a nivel de las disciplinas deportivas. Hay una boxeadora que le rompieron el cráneo porque estaba practicando boxeo con un transgénero. Un hombre, por supuesto, disfrazado de mujer, boxeo con una mujer. Le destrozó todo el cráneo. Porque evidentemente es un hombre, tiene contextura, tiene fuerza, evidentemente superior a la mujer. Y así está pasando en la natación y en cada una de las disciplinas donde ellos están ocupando espacios. Entonces hay algo inmaterial y hay algo material. Y aunque traten de cambiar su tono de voz y aunque apliquen hormonas para cambiar su contextura, su apariencia, genéticamente siguen siendo hombre o siguen siendo mujer. No pueden cambiar el código que ha estado establecido por Dios. Ahora, ¿dónde entra el problema? Pase a la siguiente. Pase a la siguiente. El género es aquí donde el colectivo pretende destrozar la sexualidad. El género va determinado y va a definir la orientación. El colectivo dice que no, que el género es una cosa y la orientación es otra. No, aquí la orientación está determinada por el género. ¿Por qué? En función de ese código genético que determina que es un hombre, va a haber una atracción emocional, romántica, sexual, afectiva hacia la persona del sexo opuesto. Es decir, que el hombre va a tener una atracción emocional, romántica, sexual hacia una mujer, y una mujer igual en la misma medida hacia un hombre. ¿Por qué? Porque todo responde al género sexual. Aquí es donde el colectivo pretende separar y decir que aunque mi género diga una cosa, mi orientación dice otra.
Porque ellos dicen que esto es producto de una construcción. La persona nace neutra y como nace neutra, él va a determinar su género aunque su cuerpo diga otra cosa. Por eso que el problema todo parte en la situación espiritual. Esto permite una vinculación afectiva que va a derivar en una reproducción para la perpetuación de la especie. En Australia, el gobierno australiano apartó una isla, se le llamó el Reino Gay, una isla, y le dio libertad a todos los homosexuales que se fuesen a vivir a esa isla, donde nadie los molestase, donde tuviesen derechos. Y un grupo avanzado de homosexuales se fue para allá. ¿Y sabe qué pasó con esa isla? Al final terminaron abandonándola todos. ¿Y sabe por qué? Porque llegaron a la conclusión que si se van hombres con hombres, ¿qué va a pasar? Se van a morir y no va a haber reproducción. Entendieron que no se puede violar la genética y el género que Dios ha establecido. Entonces sostienen que hay una orientación. Lo normal es que ese género determine. Cuando hay confusión de orientación es producto de uno de los causales que ya vimos anteriormente. Y está lo que es la expresión de género como tercer aspecto. El hecho de que la expresión de género en función de el género y de mi orientación va a haber todo un patrón de conducta que básicamente tiene un aspecto ontológico, donde la persona va a actuar en función de lo que es varón o hembra. Y aquí es donde viene una serie de alteraciones. El hecho de que también los padres tienen un papel muy importante, que si es varón tiene que educarlo, vestirlo, enseñarlo a que se comporte como un varón. Si es una niña, educarla para que se comporte como una niña. Es decir, es un trabajo. Eso va a determinar la expresión de género. Y ellos dicen que esos son tres aspectos aislados que no tienen que ver con el código genético, con la sexualidad. Esto nos lleva a algo curioso. Así como vimos cómo se está desconstruyendo la familia, resulta que vemos lo importante que es la expresión de género, que en algún momento vaya avanzando. Déjemelo ahí, vaya para atrás, por favor. No se adelante. Vaya para atrás porque me echa a perder la... Ok, adelante y vaya con calma, como si fuese embajada. Siguiente, hombre. A ver, tele. Silvestre Stallone. En los años 80, este era el estereotipo del hombre. Yo quise ser como él. Y uno inventaba unas pesas en casa con potes de leche. Le echaba cemento y uno buscaba hacer pesas porque este era el modelo que uno quería hacer. ¿Verdad que sí? Y yo decía, por supuesto que no llegué, pero ni a la mitad. No llegué ni a la cuarta parte de lo que fue Silvestre Stallone. Pero ese era el modelo de hombre que uno quería ser. Y yo decía, esto está como fuera de la realidad. Eso fue en los años 80. Estaba Arnold Schwarzenegger, estaba Mr. T. No sé cuántos se recuerdan de esas cosas. Mr. T, esos hombres realmente quizás fuera de lo común. Pero resulta que en los años 90 la cosa cambia. Vaya a la segunda. Algo más real, George Clooney. Yo decía, a ver si me parezco yo. Yo creo que con este es más cerca que con el otro. Me pongo una chaqueta y me pinto el pelo y yo digo, yo soy George Clooney. Soñar no cuesta nada. Este era el modelo. En la famosa serie ER, Emergencia, médico profesional, hombre estable, hombre casado, el sueño de toda muchacha soltera. Un hombre estable, soltero, elegante, caballero. Bueno, resulta que esta misma gente del Foro Económico Mundial, Naciones Unidas, ¿sabe cuáles eligieron el prototipo, el estereotipo del hombre del año? Mire,
No, señor. Es un surcoreano que lo conocerán en su casa. Yo le digo a las niñas, por favor, no se le aparezcan a sus padres con una cosa de esa, por favor, en el nombre del Señor. Una cosa afeminada, zarcillitos, ¿perdón? Se maquilla. Bueno, la expresión de género es eso. Una persona debe vestirse, debe adecuarse, y eso no es que es obligado, es una respuesta propio de su código genético y de su orientación. Porque cuando el muchacho está enamorado, yo recuerdo que llevábamos siempre la caja de chicle aquí. Estoy dando unos datos, la caja de chicle aquí que después uno la soplaba. ¿Se acuerdan de esas cosas? Y uno buscaba siempre estar perfumado y elegante, cosas así para impresionar. Eso es propio de una expresión de género. Pero yo digo, y lo curioso es que esto impresiona, Dios mío santo. Porque así se impresionaba a uno, el caballero, pero estas cosas impresionan. Entonces, como padre hay trabajo que hacer. Formar a sus hijos, no solamente porque es hombre, sino que demuestre que es un hombre. Entonces, los artistas y toda esta campaña mediática, ellos están tratando de que cada vez esta imagen masculina y la imagen femenina se vaya perdiendo. Las modas unisex, esta tendencia de los no binarios a vestirse de una forma que uno no sabe si no son hombres, si son mujeres. A mí me escandalizaba cuando yo veía a los hombres con zarcillo. No, ya eso pasó de moda, el hombre con el zarcillo. Ahora se hacen unos boquetes y se destruyen todos estos órganos. Entonces vimos síntesis, causales, apologética y ahora algunas medidas de protección. Trataré de ser lo más específico, lo más claro posible. Primero los Corintios dice: velad, estad firmes en la fe, portaos, un argumento más hacia lo que es la expresión de género. Portaos ¿qué? Varonilmente. Y la palabra varón en esencia, que es sacar, es una persona fuerte y esforzada. Es decir, que la esencia del hombre es que sea fuerte, esforzado, porque lleva la responsabilidad de que en un futuro será esposo, sacerdote y padre, y necesita gozar de unas condiciones para responder en la familia y en el hogar. Algunas medidas. No me gusta tomar prestado términos, pero en este caso hacemos la excepción. Algunas medidas proactivas. Aguántese. Imagínese que va por allá por la colonia Tobar. Vaya tranquilo, ¿sí? Ok. Algunas medidas, cuando hablamos de proactividad, son conceptos que vienen de lo que es autoayuda. Es tratar de tomar medidas antes de que sucedan las cosas. Entonces tenemos que tomar dos medidas. Existen medidas proactivas, pero también en algunos casos habrá que tomar medidas reactivas cuando ya el problema está presente. Pero la idea es que usted mientras tanto tome medidas proactivas. Antes de que se desate un problema en su hogar, trate de adelantarse a los acontecimientos. ¿Qué tipo de medidas? ¿Cómo protegemos? Desde el punto de vista pedagógico, siguiente: simplemente instruya en principios bíblicos. Dígale a su hijo, a su hija: usted es un varón, usted es una niña. Dígale, porque la Biblia lo dice. Instrúyalo en principios bíblicos. Que nos llamarán anticuados, nos llamarán religiosos, nos llamarán pasado de moda, retrógrados, como me dijo una periodista. Usted es un retrógrado. Simplemente instruya, porque la Biblia le garantiza que si usted lo instruye, él dice que aunque fuese viejo, no se apartará, porque la palabra tiene un efecto, el hecho de que es vida. Y si usted siembra esa semilla, tenga por seguro que esa semilla en algún momento va a brotar. Un caso interesante fue en una discoteca gay en Estados Unidos, donde un joven homosexual, ahí hubo un ataque terrorista por parte de un islámico. Él se escondió en el baño y él se acordó que en algún momento su madre le había predicado el evangelio. Él clamó a Dios y logró ser librado. Y es allí cuando él se reconcilió con el Señor y dejó esa vida. Eso indica que la oración de un padre, la oración de una madre, el trabajo que usted haga por formar a su hijo en principios bíblicos nunca va a ser en vano. Entonces
hay una labor pedagógica, tiene que instruirlo en principios bíblicos, pero también no solamente en principios bíblicos, también tiene que educarlo bajo el diseño de Dios. Hablamos de identidad de género, hablamos de una orientación, hablamos de una expresión de género. Al niño hay que formarlo para que se comporte como varón, que sea hombre. En fin, hay un trabajo pedagógico. También podemos hablar no solamente que implica algo, exhortar, porque hay un sacerdote en el Antiguo Testamento que se le señala y se le dice que por no estorbar a sus hijos, él fue castigado y sus hijos también. Parte del trabajo pedagógico es que usted tenga que estorbar a sus hijos. Y estorbar implicar es que usted no permita que él haga lo que quiera. Hay que exhortarlo, hay que corregirlo, hay que formarlo. Muchos de nosotros, yo vengo de un hogar disfuncional donde papá no estuvo presente, pero la idea es que no se repita el ciclo, que usted pueda tener la oportunidad de formar a sus hijos, quizás donde usted a lo mejor no tuvo la oportunidad de exhortar, pero también evaluar contenido. ¿Por qué evaluar contenido? Gracias a Dios en Venezuela todavía podemos respirar. Pero ya en otros países la educación escolar está comprometida. Argentina, España, Estados Unidos, donde usted tiene que evaluar el contenido que se está impartiendo en la escuela. Y si algo está mal, usted tiene la responsabilidad de corregirlo. Porque ya en las escuelas se está hablando, incluso los drag queen, que son los que están tomando la delantera para dar charlas en los colegios. Eso de una forma u otra hay que frenarlo y usted tiene que evaluar contenido que se enseña en la escuela. Además de ello, como segundo aspecto, otra medida proactiva, siguiente, otra medida proactiva, la anterior, otra medida proactiva, la anterior, por favor. Otra medida proactiva tiene que ver con el acceso a información. Gracias a Dios, o sea, quiero manejar un equilibrio en cuanto a lo que es ni calvo ni con dos pelucas. Hay acceso a información y como segundo aspecto estamos hablando de el acceso a la información. Evidentemente la primera medida, proteja a sus hijos de contenido sexual. Y eso implica que usted tiene que vigilar el teléfono, vigilar la computadora, proteja a sus hijos en cuanto al acceso sexual. Si cumple el primer paso, que es enseñarle, decirle que eso está mal, que eso va en contra, la idea es formar un valor, pero evidentemente hay que protegerlo. También implica establecer límites en el hogar en cuanto al uso de tecnología. Establezca límites, pero también establezca responsabilidades. Tiene que cumplir con ciertas responsabilidades para poder tener acceso. Entonces, hablamos de, incluso en casos extremos, tener que restringirle posible. Yo tuve una situación con un familiar porque un niño de 14 años, un familiar cercano, un niño de 14 años estaba contactando mujeres prepago a través de internet. Evidentemente la medida era simplemente cortarle el acceso a toda esa información como una medida ya en última instancia para no permitir que la cosa vaya avanzando. También hablamos no solamente desde el punto de vista de pedagogía, de información tecnológica, sino también de influencia social. Es importante que como padre, porque el pastorado se le llama obispado, y un obispo, que es otra cosa, la persona que ve más allá de las circunstancias. Cuando hablamos de una especie de tomando la figura pastoral, usted tiene que también observar los amigos cercanos de su hijo. ¿Qué tipo de amigos tiene cercanos? ¿Por qué? Porque siempre donde hay alguien que tenga una conducta extraña va a influir. Hay un caso donde una persona me consulta que un niño está notando conducta desviada en él. Y cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación, está su primo que era homosexual. Y estaba pasando mucho tiempo con su primo. ¿Qué creen ustedes a dónde iba a terminar las cosas? Él no iba a perder la oportunidad de tratar de influenciar la vida de él. Y como ella prefirió escuchar a otra persona, le dije, aléjalo de esa persona porque no lo va a bendecir. Ahora su niño
tiene 15 años y está declarado homosexual. Entonces vigile, supervise las amistades, no solamente por el hecho de que puedan perjudicarlas, sino que hay mucho depredador que usted no sabe quién puede ser. Entonces usted tiene que estar consciente de las personas que están a su alrededor. Entonces sumamos pedagogía, información, amistades, pero también una última como vida proactiva: hay que ser sobrio. Cuando a los pastores se le exige ser sobrio, está hablando de una persona que tenga capacidad de conciencia y de autoevaluación. Un pastor tiene que estar evaluándose constantemente para medir la eficacia de su ministerio, para medir el nivel en el cual éste está desarrollando. Si no está en un proceso de evaluación, puede permitir una falla, y esa falla se hace costumbre. Tiene que estar un proceso. Cuando hablamos de sobriedad en el hogar, usted tiene que evaluar cómo está manejando el hogar. Si estoy siendo muy permisivo o si estoy siendo muy rígido. Tiene que estar en un proceso de ir evaluando cómo está ese hogar. Creo que estoy permitiendo muchas cosas. Creo que se está saliendo de control. O sea, no espere que la circunstancia termine en algo peor. Ahora, hablamos entonces de evaluar el hogar, pero también desde el punto de vista como cristiano hay que hacer una labor sacerdotal. Eso implica que el arma más poderosa que usted tiene es la oración. Porque usted nunca podrá estar 24 horas con su hijo. En algún momento usted tiene que darle espacio para que él se desarrolle. Pero si usted ha hecho el trabajo de formarlo con principios bíblicos, de darle un buen modelo de hogar y de estar en intercesión permanente con él, cuando él experimente crisis, él va a buscar a Dios. Porque ese es el propósito. Usted ora por él, lo forma para que cuando él experimente sus crisis, no solamente busque usted, busque realmente al quien puede solucionar los problemas, y es el Señor. Entonces es una labor sacerdotal, porque usted tiene que orar por sus hijos, orar por sus futuras esposas. Reprenda toda influencia que Satanás quiera traer al hogar a través de televisión y toda clase de actividad mediática. Ahora, si se da el caso de lo peor, hay algunas medidas reactivas. Si usted sospecha o conoce de alguien que pudiera estar pasando por una situación de abuso sexual, ya usted sabe que ahí hay una puerta que está abierta y que Satanás va a aprovechar para desviar esa conducta. Lo primero, tiene que recibir ayuda profesional, pero también tiene que experimentar liberación. Porque solamente el Espíritu Santo es el que puede sanar corazones, el que puede restaurar, el que puede liberar. Lo experimento porque a los 14 años pasé por una experiencia muy cercana al abuso por parte de un pastor evangélico, cercana, a la edad de 14 años. Forcejeamos, salí huyendo. Yo pasé por toda la intercomunal de Cabimas huyendo. Llegué en casa en una crisis, en estado de shock, y por mucho tiempo fue una persona que no creía en nadie. No creía en hombres, mujeres, ni pastor, ni Biblia. No creía en nada. Me convertí en una persona escéptica. Hasta que pude conocer el poder liberador del Espíritu Santo, donde el Señor hace nueva todas las cosas y nos hace libres. Entonces hay que experimentar liberación. Y el Espíritu Santo es el que derriba todo argumento. Todo argumento falso que se levante debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Porque uno se hace preguntas: ¿por qué Dios no estuvo conmigo en el momento de crisis? ¿Por qué Dios me experimentó pasar por esta crisis? Y comienza una especie de, yo en lo personal tenía una profunda rebeldía contra Dios. Dice: ¿por qué me permitiste pasar esta experiencia? Y el Espíritu Santo vuelve a poner todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Entonces es reeducar, es básicamente sanar y evidentemente poder liberador. Algunas recomendaciones muy prácticas: simplemente dígale a sus hijos que él forma parte, él tiene un componente de identidad, o es hombre o es mujer. Hay una sola orientación, es heterosexual. La expresión sexual es clara, es masculino.
es femenino, es niño o es niña. Desde el punto de vista pedagógico, enseña y forme a sus hijos en la palabra. Desde el punto de vista sacerdotal, interceda por sus hijos. Y desde el punto de vista pastoral, cuide a sus hijos de todos estos depredadores. Amén. 6 recomendaciones prácticas que espero que puedan ser una herramienta en momentos de crisis. Amén. Nos ponemos entonces de pie para que estemos orando. Orar por ustedes como padres, orar por sus hijos, orar por su familia, para que el poder de Dios pueda seguir obrando en su hogar y Dios le dé sabiduría para poder guiar su hogar. Adoramos y oramos al Señor. Amado Señor, en esta noche quiero presentarte delante de ti a cada uno de los padres, hermanos, amigos que nos acompañan. En el nombre del Señor, te pido, Padre Santo, que les dé sabiduría, dirección para poder enseñar y formar a sus hijos en tus principios, en tu verdad. Que ellos puedan protegerlos de todo contenido y de toda puerta que quiera destruir el diseño que usted ha establecido. Permite, Señor, que pueda crecer con tu fortaleza, de modo que pueda él bendecir a sus amigos y no al contrario. También, Señor, es una oportunidad para pedirte que nos dé sabiduría para guiar los hogares, donde no podamos ir de un extremo a otro, sino guiarnos bajo el modelo bíblico. También, Señor, si hay casos de niños sometidos a abusos, que tú puedas ministrar liberación. Y ahora llévanos en paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios le bendiga, Dios les guarde. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta noche. Dios le bendiga, pues.